La madre biológica de la niña que perdió la custodia de los niños en 2017. Esta es Arabella. Esta es mi foto menos favorita de ella porque se ve muy delgada en esta foto. Y la levanté para que puedan verla, para que Leticia y su madre puedan mirar lo que hicieron. Bienvenidos o bienvenidas de nuevo, soy Cassie y este es Un Mundo Malvado. La historia que tengo para ustedes hoy es sobre 4 adultos que se unieron contra 3 niñas pequeñas, a quienes previamente habían hecho grandes esfuerzos por adoptar. Estos adultos fueron tan horribles con estas niñas que una de ellas terminó muriendo y las otras 2 estaban a solo días de la muerte. Esta es la historia de Arabella McCormick. Arabella McCormick nació el 21 de julio de 2011, hija biológica de Toriana Flory y su padre biológico, Chelsea Zambrano, en el condado de San Diego, California. Se decía que Arabella era una niña cariñosa y afectuosa que amaba a las princesas, a Minnie Mouse, la película Frozen y, por supuesto, a sus hermanitas. Leticia y Brian McCormick se volvieron padres adoptivos de Arabella y sus 2 hermanas en 2017 y las adoptaron definitivamente en 2019. Leticia y Brian, ambos de unos 45 años, vivían en Spring Valley, California. Leticia era coordinadora de liderazgo ministerial en la Iglesia Rock de San Diego desde 2013. Brian trabajó 19 años como agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Los padres de Leticia, Stanley y Adela Tom, también vivían con la pareja en su gran casa en el sur de California. Stanley y Adela Tom habían sido voluntarios en el Departamento de Policía de San Diego como parte de la patrulla de voluntarios senior retirados. Los voluntarios en este programa normalmente revisan las casas cuando los dueños están fuera, o revisan a los residentes mayores en el área. Así que Arabella y sus hermanas fueron retiradas del hogar de sus padres, Toriana y Chelsea, en 2013, ya que la relación de los padres era tumultuosa. Esto llevó a que las niñas estuvieran expuestas regularmente a la violencia doméstica. Tras la retirada de Arabella y sus hermanas, Toriana y Chelsea aún podían visitarlas semanalmente. Aunque después de que fueron adoptadas oficialmente, esto llegaría a su fin y no las han visto desde entonces. Cuando podían ver a sus hijas, Toriana y Chelsea las encontraban en el campus de la Iglesia Rock en Point Loma, San Diego, donde trabajaba la nueva madre de las niñas, Leticia. Ahora bien, el padre biológico de las niñas, Chelsea, es una indígena americana. Cuando los McCormack adoptaron a las 3 niñas, violaron directamente la Ley de Bienestar Infantil Indígena, ley federal que previene la remoción innecesaria de niños indígenas de sus hogares. En las primeras horas del 30 de agosto de 2022, alrededor de las 2 a.m., los McCormick llamaron al 911, reportaron que Arabella no respiraba y dijeron que se ahogó con caldo de pollo. Los primeros en responder llegaron a la casa de la familia, ubicada en la cuadra 3300 de Lakeview Avenue, y encontraron a Arabella tirada en el suelo sin pulso. Un agente en la escena informó que la niña parecía un cadáver con la piel estirada sobre ella. La llevaron de urgencia a un hospital cercano, pero su corazón falló y Arabella fue declarada muerta menos de 10 horas después de haber llegado. El 30 de agosto de 2022, había moretones y laceraciones por todo el cuerpo de Arabella y sus huesos sobresalían de su piel. Ella pesaba 48 libras al morir. El peso promedio para una niña de su edad, 11 años, es de 70 a 100 libras. Esa es una gran diferencia. Arabella tenía la mano hinchada y había sufrido 15 fracturas óseas, la mayoría aún en proceso de curación. Algunas de estas fracturas eran tan recientes como de solo 10 días. Arabella fue golpeada, privada de comida y abusada hasta la muerte. Las hermanas de Arabella habían pasado por la misma tortura que ella, y cuando las llevaron al hospital, estaban al borde de la muerte. Ambas hermanas sufrían desnutrición grave y tenían muchos moretones. En el hospital, las ingresaron a cuidados intensivos por el síndrome de realimentación, un desequilibrio de electrolitos que ocurre al alimentar tras una desnutrición severa.
Las dos hermanas pasaron 3 semanas en el hospital antes de estar listas para irse juntas a un nuevo hogar de acogida. Cuando los investigadores volvieron a la casa de Arabella para interrogar a sus padres, hallaron a Brian, el padre adoptivo, sentado en su camioneta en la entrada. Cuando la policía se acercó al vehículo, Brian sacó su arma de servicio, se la puso en la cabeza y disparó, incapaz de enfrentar las consecuencias de sus actos. Las autoridades arrestarían a los otros 3 familiares que vivían en la casa por la muerte de Arabella y el maltrato de sus 2 hermanas. La policía detuvo a la madre adoptiva de Arabella, Leticia, y a sus abuelos, Stanley Tom, 75, y Adela Tom, 70. Leticia y su padre, Stanley, fueron acusados de asesinato, abuso infantil y tortura, y conspiración para cometer tortura infantil. Adela enfrentó los mismos cargos, menos asesinato. Leticia también fue acusada de tortura y crueldad intencional hacia sus otras 2 hijas, de 6 y 7 años. Adela, de 70 años, no enfrenta cargos de asesinato porque enfermó en las últimas semanas de vida de Arabella. Así que, debido a su enfermedad, Adela no estuvo cerca de la niña durante esas semanas. Los 3 sospechosos se declararon inocentes. En la audiencia de fianza, la abogada de Leticia solicitó una fianza de $1 millón. La abogada de Adela solicitó una fianza de $100,000 para ella. Afirmaron que sus clientas no eran una amenaza y no tenían antecedentes penales. La jueza rechazó la solicitud y las dejó detenidas sin fianza. La jueza consideraba que eran una amenaza para el público, sobre todo para las 2 hermanas sobrevivientes de Arabella. Los servicios de protección infantil ya habían sido contactados varias veces antes de la muerte de Arabella, pero ¿sabes qué ocurrió? No se había hecho nada. En 2018, un año antes de que se finalizara la adopción de Arabella y sus hermanas, alguien en la escuela de Arabella llamó a los servicios de protección infantil para reportar que sospechaban de abuso infantil. En ese momento, Arabella tenía solo 7 años. Durante la investigación, 2 empleados de la escuela primaria Highlands expresaron inquietudes sobre reglas inusuales y conductas controladoras de los McCormick. Estos empleados preocupados de la escuela dijeron que los McCormick restringían regularmente la comida y el agua de Arabella, limitándola a solo un vaso Dixie de agua al día. Querían que a Arabella solo le permitieran usar el baño 2 veces al día en la escuela. En casa no se le permitía usarlo en absoluto. La pareja también pidió a los maestros que Arabella no usara tijeras, citando temores de autolesiones, aunque nadie en la escuela había presenciado algún comportamiento siquiera parecido a esto. Brian y Leticia tampoco querían que su hija adoptiva usara marcadores en la escuela, y no querían que recibiera ningún tipo de recompensa en la escuela, como ser la líder de la fila. La malvada pareja incluso exigía reportes diarios sobre el comportamiento de Arabella. Además, una empleada de la escuela dijo que Arabella le había contado que solo dormía en el piso con una almohada, sin cobijas, sin sábanas, en un piso duro. Pero estaba bien porque dijo que no le dolía mucho. Arabella le comentó a una trabajadora de la escuela que, a diferencia de Annie en la película, ella seguía sufriendo después de ser adoptada, mientras que Annie dejó de sentir dolor. Eso es increíblemente triste, y eso también se reportó a los servicios de protección infantil. Aún así, ella seguía en la casa. Se cree que el abuso de las 3 hermanas comenzó desde febrero de 2018 y continuó hasta el día en que Arabella murió. Después de que la escuela de Arabella llamó a Bienestar Infantil en 2018, una trabajadora social hizo 2 visitas sorpresa a los McCormick, pero nadie abrió. La trabajadora social llamó a Leticia y agendó una visita telefónica. La visita se realizó aproximadamente un mes después de la denuncia original. Durante esta reunión, Leticia, Brian y Arabella negaron que hubiera algún tipo de abuso en el hogar. Así que la trabajadora social simplemente les creyó, no pensó en entrevistar a Arabella en otra habitación, tal vez. El caso fue cerrado como infundado. Aunque el trabajador social visitó a Arabella en la escuela, solo le preguntó dónde dormía, y Arabella respondió que en el piso por haber sido irrespetuosa, sin abordar todas las preocupaciones reportadas. Y cuando Leticia habló con el trabajador social, dijo que solo le estaba limitando la comida a Arabella porque había tenido algunos problemas médicos,
Y últimamente había tenido problemas estomacales, aunque el trabajador social nunca contactó a su doctor ni a ningún otro profesional médico para confirmar esto. Que Leticia y Brian no quisieran que Arabella recibiera recompensas en la escuela, como ser líder de la fila, debió ser una señal de alerta desde el inicio. ¿Por qué no querrían recompensar a su hija por hacer algo bueno? Ningún padre salvo uno malo querría eso. Menos de un mes después de que se cerrara la investigación por abuso, otra vez, alguien en la escuela de Arabella llamaría a los servicios sociales. Se informó que Brian, quien recogió a Arabella de 7 años de un programa extraescolar, la había sujetado y trató de ver si tenía dulces en los bolsillos. Arabella estaba gritando como si la estuvieran matando. Cuando el personal escolar le pidió irse, Brian arrastró a su hija al auto. La niña contó a los trabajadores de la escuela que, al llegar a casa, sus padres le quitaron los pantalones y le echaron agua fría en la cabeza. Luego, una trabajadora social intentaría otra visita sorpresa a la casa de los McCormick. Pero, una vez más, nadie abrió la puerta, aunque esta vez sí había autos en la entrada. Así que la trabajadora social organizó otra reunión planeada, que tuvo lugar aproximadamente una semana después, y entrevistó a Arabella en la sala mientras sus padres estaban de pie en la cocina y podían escuchar todo lo que ella decía. Por eso la niña le dijo a la trabajadora social que todo estaba bien. Leticia dijo a la investigadora que Arabella no podía consumir azúcar porque le dificultaba calmarse. También dijo que Arabella tenía problemas dentales y mencionó sus problemas estomacales anteriores. Luego le dijo a la trabajadora social que Arabella tenía trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno de estrés postraumático y trastorno negativista desafiante. Leticia dijo que solo le había echado agua fría en la cabeza, porque había escuchado que eso le ayudaría cuando estaba furiosa. La trabajadora social nuevamente concluyó que el informe no tenía fundamento. Y ahora que la escuela había vuelto a reportar a los McCormick a los servicios sociales, en esta ocasión, Brian y Leticia le dijeron a la trabajadora social que sacarían a Arabella de la escuela y la educarían en casa. En ese entonces, ella aún era una niña en acogida, así que no debieron permitirlo, pero por alguna razón sí lo hicieron. Los padres biológicos de Arabella también habían reportado sospechas de abuso infantil a los oficiales de bienestar infantil más de 30 veces antes de la muerte de Arabella. Pero todas las acusaciones que hicieron contra los McCormick fueron negadas o ignoradas. De hecho, durante sus visitas con sus hijas, Chelsea y Toriana notaron señales de abuso en sus niñas muy poco tiempo después de que fueron colocadas en la casa de los McCormick. Además de los servicios sociales, también habían reportado sus preocupaciones a la Iglesia Rock, donde trabajaba Leticia. Pero ellos tampoco tomaron el reporte en serio, diciendo que el abuso no ocurría en la casa de una ministra ordenada y un agente de la patrulla fronteriza. También se decía que Leticia llevaba a las niñas al trabajo casi todos los días, así que alguien tuvo que haber notado algo. Hay miles de miembros que asisten a esa iglesia. Las fotos recientes de las 3 niñas que vio Toriana mostraban que estaban demacradas, con moretones y costras en todo el cuerpo. Toriana dijo que también notó dientes rotos, así como señales de huesos fracturados en sus hijas. Y su padre Chelsea decía que a veces, durante sus reuniones, intentaba abrazar a las niñas y ellas se apartaban como si sintieran dolor. También agregó que las niñas siempre tenían hambre, así que llevaba comida extra a esas visitas. Toriana también informó lo mismo que Chelsea, que las niñas se apartaban como si sintieran dolor cuando las tocaban. Cuando Toriana le preguntó a Arabella por qué le dolía, ella le dijo que mamá Leticia le había dicho que no podía decirlo. Toriana entonces confrontó a Leticia sobre esto, y Leticia le dijo que Arabella solo estaba siendo dramática. Durante la investigación de las autoridades, encontraron mensajes de texto, videos, fotos, y también obtuvieron declaraciones de testigos que revelarían que los padres y abuelos de las niñas se habían unido para hacer pasar hambre a las 3 pequeñas. Varias veces durante el día en que Arabella murió, Brian se comunicó con su esposa por mensajes de texto diciendo que Arabella se estaba muriendo de hambre y que creía que iba a morir. Pero él no hizo nada, solo se lo contó a Leticia, quien él también sabía que no iba a hacer nada. En otro mensaje a Leticia sobre una niña sentada en sus desechos, Brian dijo: «Puede quedarse empapada y enfermarse. Bella terminará pronto y solo tendremos que preocuparnos por 2». Así que sabían que ella iba a morir.
Arabella y sus dos hermanas, además de sufrir otros malos tratos, también fueron golpeadas con palos, paletas y aisladas en sus habitaciones en la casa de los McCormick. A veces Arabella era castigada por cosas simples, incluso por cómo comía su cereal. En lugar de una cuchara llena, siempre tenía que estar nivelada o justo por debajo del nivel. Además, tampoco había recibido ningún tratamiento médico en los 4 años previos a su muerte. Se alega que Leticia, Brian, Stanley y Adela trabajaron juntos como un equipo para llevar a cabo más de 700 actos de abuso que llevaron a la muerte de Arabella. Se pensaba que Leticia lideraba el grupo, mientras Brian y los abuelos privaban de comida y golpeaban a las niñas con palos y paletas. La policía también encontró algunos mensajes de texto que Adela le había enviado a Brian en los días previos a la muerte de Arabella, aunque ella estaba enferma y mejorando. En una ocasión, que ocurrió 5 días antes de la muerte de Arabella, Adela descubrió que la niña estaba acostada en la cama, con la nariz sangrando. Adela después le escribió a Leticia que Arabella debía quedarse ahí sangrando, porque solo buscaba atención. También se encontró una grabación de Adela y Stanley obligando a Arabella a hacer ejercicio. En el audio se puede escuchar a Arabella llorando mientras Adela se burla de ella y le dice que no recibirá comida hasta que termine de hacer ejercicio. Y en las semanas previas a su muerte, Arabella había sido obligada a hacer ejercicio usando ropa mojada y bolsas de basura. Y al menos en una ocasión, Arabella había recibido un golpe en la cara por parte de Adela. Tras 2 negativas previas, en marzo de 2023, Adela obtuvo la libertad bajo fianza. Un juez le concedería esto debido a su edad y problemas médicos. Y se le permite quedarse en el condado de San Bernardino con un monitor en el tobillo hasta su juicio. También se presentó una demanda contra el condado de San Diego, la Iglesia Rock de San Diego, Pacific Coast Academy y Leticia. La presentó el tutor del patrimonio de Arabella y sus hermanas. En la demanda, la abogada de la niña expone lo que fueron fallas repetidas por parte de numerosas personas que eran reporteros obligatorios y responsables de alertar a las autoridades sobre cualquier abuso o maltrato. La demanda también alegó que una de las compañeras de trabajo de Leticia había ido a la casa en algún momento y había visto a las niñas. Después las llamó pequeños fantasmas, así de delgadas y pálidas estaban. En un momento, Leticia también le dijo a su grupo de oración que Arabella tenía malos comportamientos, así que por eso ya no podían recibir visitas en la casa. Y también dijo que había guerra espiritual y actividad demoníaca ocurriendo con Arabella. Sin embargo, como mencioné, ningún miembro de la iglesia reportó estos comportamientos. Miembros de la Iglesia Rock no eran los únicos que conocían la grave situación de la niña en casa de los McCormick. El investigador de abuso infantil de la Iglesia Rock, quien también era bombero en San Diego y ministro en la Iglesia Rock, también fue mencionado en la demanda. Se alegó que él había visitado a las niñas en varias ocasiones, la última vez una semana antes de la muerte de Arabella. Con el peso en el que ella estaba, ¿cómo pudo no haber hecho nada? En el momento de esa visita, las 3 niñas debían estar gravemente demacradas, subdesarrolladas y ser víctimas de una inanición prolongada. También habían estado aisladas, no recibían atención médica y en ese momento estaban siendo abusadas y torturadas. Pero un bombero, ministro e investigador de abuso infantil no hizo nada. Si él no va a hacer nada, ¿quién lo hará? Leticia, Stanley y Adela ya habían sido voluntarias en el Departamento de Policía de San Diego, y Leticia había trabajado junto a un oficial que había visitado la casa de la familia. Había visto que Brian y Leticia solían prohibirles a las niñas comer, y cuando se les permitía comer, las obligaban a masticar lo más lento posible, pero eso no era todo. Este mismo oficial de policía les había proporcionado una paleta de madera a los padres adoptivos para golpear a las niñas. Luego, cuando la primera paleta de madera se rompió, increíblemente, les proporcionó 2 paletas más para que volvieran a golpear a las niñas. Él debería ser castigado, no solo demandado. Eso es indescriptible. La demanda también alega que las niñas estaban inscritas en el programa de educación en casa de la Academia Costa del Pacífico, donde los maestros veían a las niñas al menos cada 20 días, y estos 2 maestros tampoco reportaron nada.
y ellas también eran reporteras obligadas. La madre biológica de Arabella dice que ahora está tratando de recuperar a sus otras 2 hijas para que vivan con ella. Bueno, gracias por escuchar toda la historia de Arabella hoy. Estos 4 monstruos seguramente solo adoptaron a estas 3 niñas por los cheques del gobierno cada mes. Si no, ¿por qué? ¿Eran tan viles con ellas? Y tanta gente, incluyendo posiblemente a cientos en la iglesia, vieron a estas chicas como estaban y no hicieron nada. Sin embargo, los servicios de protección infantil, en última instancia, deberían haber sido quienes intervinieran y arreglaran la situación, porque ellos fueron quienes pusieron a Arabella y a sus 2 hermanas en la casa de los McCormick y permitieron que fueran adoptadas por ellos, después de que ya se habían presentado múltiples reportes al Departamento de Servicios para Niños y Familias. Si te gusta el True Crime y quieres escucharme, suscríbete y activa notificaciones para saber cuándo suba videos 2 o 3 veces por semana. Gracias por ver un mundo malvado hoy. Cuídense, adiós. Gracias por patrocinar Un Mundo Malvado. Adina, Alana, Ali, Amanda, Amberly, Amy, Angela, Angie, Brandy, Hermano Mike, Carrie, Catherine, Cecilia, Celia Cruz, Shante, Claire, Danielle, Danny J, Drew, Emily, Eric, Frank, Georgia, Haley, Hannah Rama, Hannah, Jackie, Jen, Jennifer, Jerica, Josie, Kyra, Christy, Kristen, Lori, Lindsay, London, Mandy, Marion, Mary, Mel, Melissa, Mimi, Mary Jane. Kelly, Neoma, Nikki, Owen, Ray, Robin, Sharon, Starlight Sky, Stephanie O, Stephanie T, Susan, Suzanne, Tamara, Tammy B, Tammy S, El Cazador, Tracy Reino, Unido Wesley y Whisper 216. Ustedes son increíbles. Ahora, hay un mundo aún más perverso en Patreon. Revisa patreon.com/ a Wicked World o la app de Patreon. Obtén acceso mensual a videos exclusivos y más. Cualquier apoyo realmente ayuda a asegurarse de que las víctimas nunca sean olvidadas y a resaltar las deficiencias de la sociedad asociadas con cada caso. ¿Tienes alguna sugerencia de un caso que te gustaría que cubriera? Si es así, escríbeme a wickedworldtruecrime@gmail.com.